¿Se puede sanar el trauma sexual? Si te interesa profundizar en esta pregunta, te invito a que te quedes conmigo. Mi nombre es Oscar y este canal está dedicado a profundizar en todo lo relacionado sobre las heridas emocionales de la infancia. Y este ya es el video número 6, en el cual hemos tenido un taller que lleva como título Comprendiendo y sanando el trauma sexual. Y hemos querido profundizar en este caso, en esta pregunta que ves a continuación, en la cual te queremos hablar sobre el testimonio personal de Laura Davis y su trabajo personal que ella ha hecho en colaboración con otra persona, en el cual ha escrito un libro que se llama El Coraje para Sanar, el cual ha sido muy utilizado para crear grupos de apoyo y que sirva como un acompañamiento para la persona que le está tocando atravesar por esta situación. Ella es Laura Davis, de la cual te he hablado en otros videos anteriores. Ella es una sobreviviente de abuso sexual, en este caso de incesto, porque es su abuelo quien abusó sobre ella. Ella, el día de hoy, cuando le hacen la pregunta ¿quién eras tú antes?, ella decía que lo único que sabía decir era que era una sobreviviente de incesto. Pero el día de hoy, ella se presenta como madre, pareja, hija, maestra, autora, abuela, buscadora espiritual y amiga, y pudiera utilizar otros términos para describir cómo es su vida ahora después del proceso. Ella comenta que para poder sanar, las personas no necesitan que se les force a entrar en un proceso de sanación, sino que esto es algo voluntario, pero lo que sí necesitan las personas es unas circunstancias favorables donde existe el respeto, el amor, la honestidad y un espacio para poder explorar. Al lado de la imagen de ella te presento el libro de ella, que se llama El Coraje de Sanar, y está escrito en colaboración con Ellen Bass. Ellen Bass y Laura Davis se unen para poder crear este libro, y está especialmente dirigido a las mujeres. Como puedes ver, aquí dice una guía para las mujeres sobrevivientes de abusos sexuales en la infancia. Ahora, ¿cómo ha sido tu proceso de sanación? Esa es la pregunta que a ella le hacen. Y ella lo que comenta es que mi pasado no ha cambiado, pero mi relación con este sí. Entonces, en el proceso de sanación, una de las cosas que hay que estar claro es que muchas cosas del pasado, de hecho la mayoría o todas, no se puede cambiar lo que pasó. En la mayoría de veces o en algunas ocasiones la persona tampoco cambia, la persona que fue el abusador, pero la víctima, la persona que le tocó atravesar por eso, sí cambia, y la forma en la que se relaciona con ese evento es la que se va a transformar. Que de hecho hoy en día lo que mantiene a la persona estancada con ese dolor es la misma interpretación que sigue teniendo con el evento que pasó. Ella dice: hice un compromiso en cada paso necesario para mi sanación. El día de hoy, cuando le preguntan sobre la sanación absoluta, ella cree que esto no existe, la sanación absoluta. Sin embargo, ella sí cree que existe un proceso que es bastante profundo e interesante. Por eso muchos le llaman más de trascendencia o de transformación. También nos comenta que entre más edad tiene, menos respuestas encuentra. En el proceso de sanación hay ciertas preguntas que en el tiempo uno se da cuenta que ya no vale la pena preguntárselas, como el ¿por qué pasó esto? ¿Por qué hicieron esto? ¿Por qué me tocó a mí? Esas respuestas muchas veces no se encuentran. Y aunque hay personas que tienden a darte alguna clase de respuestas, en realidad están haciendo lo mejor que pueden con la información que tienen, pero a veces esas respuestas no colaboran o no ayudan mucho a poder brindar un espacio de respeto, de amor y de colaboración. Ella dice que el día de hoy está más interesada en el viaje que en el destino, porque en el viaje ha podido desarrollar muchas áreas que antes no sabía que ella las tenía o que las podía desarrollar. La siguiente pregunta que le hacen es: ¿cómo es tu vida hoy? Ella comenta que mi pasado regresa y me golpea ocasionalmente. Muchas veces la sanación, muchos piensan que es olvidarte de lo que pasó, o que nunca más van a venir ciertos pensamientos, sensaciones o emociones o recuerdos sobre el evento. Sin embargo, ella dice: mi pasado regresa y me golpea ocasionalmente. Este ya es un cambio, porque anteriormente es como que todos los días, o a veces cuando viene de una manera muy explosiva y dura por mucho tiempo. Y ella dice que estos
momentos o esos recuerdos regresan especialmente cuando se siente más vulnerable. Todo ser humano va a tener unos momentos en la vida donde va a estar más vulnerable. A veces pueden ser fechas, a veces pueden ser momentos donde ocurre algo negativo en la vida. Puede ser que vengan enfermedades, pueden ser que vengan problemas financieros, problemas con una pareja. Y esos eventos negativos tienden o tienen esta especialidad que despiertan otros eventos del pasado que también son negativos. Y por lo tanto, ahí vemos cómo el ser humano casi toda su vida va a ser vulnerable a tener estas sensaciones, pero el grado, el nivel va a disminuir. Y sobre todo lo que hace la persona con ese recuerdo es lo que va a cambiar mucho. Ella dice que reconoce que el abuso que tuvo le marcó la vida. Eso es muy importante porque no se le puede negar a nadie su experiencia. De hecho, el doctor Gabor Maté dice, siempre hay que validarle la emoción a las personas. Aunque a veces la emoción de dolor del presente tiende a dar una interpretación bastante fatalista sobre lo que pasó. Pero ya en el proceso, con el tiempo, a veces ya no es tan fatalista, pero se sigue reconociendo que el abuso marca la vida de cualquier persona. Ella dice, si mi abuelo no me hubiera abusado, todo sería diferente el día de hoy. Y esto es completamente verdad, ¿no? A esto se le llama validar tus emociones y tu experiencia. El doctor Gabor Maté y también Peter Levine dicen que la interpretación de la persona es lo que vale. Si esta persona dice que le dolió, que fue traumatizante, que hubo mucho miedo, mucho terror, esa es la verdad para la persona y es ahí donde hay que trabajar. Porque a veces otras personas tienden a minimizar lo que le pasó a alguien. Esto lo hacen ellos por diferentes razones. Uno, porque no fueron ellos quienes lo vivieron. Dos, porque no tienen la educación suficiente. Tres, porque no aprendieron ni a validar sus propias experiencias. Cuatro, porque desconocen que cada persona tiene su propia realidad y que es ahí donde encontramos el valor. Cuando te validan lo que te pasó de la manera que tú lo estás contando y desde ahí se empieza a trabajar. Por lo tanto, es muy importante que tú valides tu experiencia, que le des una interpretación y que reconozcas que lo que sucedió no debió de haber sucedido, no es algo correcto que le sucedan a los seres humanos. Y aunque a veces hay comentarios que se lo dejamos a cada persona porque cada quien tiene el derecho de hacer un comentario sobre su propia experiencia, hay personas que dicen agradezco lo malo que me pasó porque de ahí puedes sacar mucho bueno. Bueno, es un comentario que mucha gente lo hace y como te lo repito, cada quien lo puede hacer de acuerdo a sus circunstancias, mas no quiere decir que sea verdad en cada persona. Agradecer que haya sucedido algo de esto pareciera algo no tan lógico. A lo mejor lo que se agradece es las fortalezas, las personas que te encontraste después, la ayuda que recibiste, las herramientas que encontraste, las habilidades que desarrollaste, pero que en sí no fueron gracias al evento, sino que fueron gracias a tu esfuerzo, a tu valor, a las personas que te ayudaron. No fue gracias al evento, ¿no? Entonces es importante separar estas dos cosas porque no es el evento lo que se agradece, sino lo que se le invita a muchas personas es agradecer a que independientemente de lo que haya sucedido, podemos trabajar en desarrollar elementos positivos para la persona, ¿no? Ella es Laura Davis, se la presento otra vez, y ella dice, me relaciono mucho más con las fortalezas que he adquirido al ser un sobreviviente que con los déficits residuales que aún tengo por haber sido una víctima. Aquí está hablando ella después de un proceso intenso, que es donde te quiero invitar a que nos enfoquemos el día de hoy, que llega un momento en la vida después de estar trabajando con buen apoyo, con buena ayuda, con un ambiente de respeto, de amor y de libertad para poder explorar, donde hay más conexión con las fortalezas del ser humano, con esas áreas positivas del ser humano de fuerza, que con aquellos residuos, con aquellos momentos que quedan por haber sido una víctima. Entonces lo que va cambiando en el proceso es la capacidad de accesar a los elementos que están en tu interior y que unos de ellos siempre han estado y los otros se han venido desarrollando con la ayuda, con tu proceso, con tu trabajo,
con tu toma de acción. Entonces, en sanación se enfoca mucho en el proceso y se enfoca en la capacidad de decidir que el día de hoy puedo hacer ciertas cosas que antes yo no era capaz con estos recuerdos y con esas sensaciones corporales y también emocionales, ¿no? Eso es muy importante en el proceso de sanación interior, que se comprenda muy bien, que dentro de nosotros tenemos recursos, pero el trauma había debilitado esos recursos o nos había incapacitado de acceder a ellos, de reconocerlos, de validarlos y por lo tanto de utilizarlos. Pero ya en el proceso, cuando ya va un tiempo, ya se puede accesar a ellos y se han desarrollado otros que posiblemente antes no se tenían. Se fueron aprendiendo en el proceso. Entonces, sobre el trauma sexual, ella dice que toda clase de abuso sexual, yo le agregaría toda clase de trauma emocional. Todo golpe, toda herida, todo rechazo, todo abandono, toda humillación, toda traición, toda injusticia, y hay otros más términos, pero en este caso, toda clase de abuso sexual daña al ser humano. Hay algo que se golpeó, hay algo que se fracturó, hay algo que se dañó, hay algo que se debilitó. El trauma no se detiene cuando el abuso se detiene o cuando el abusador para de abusar. Porque recordémonos que una interpretación, una terminología, una descripción correcta sobre lo que es el trauma no es el evento, sino lo que se quedó contigo después del evento. Entonces, aunque el abuso en sí pare, los efectos del abuso no se detienen. Si fuiste abusado en la infancia, entonces el día de hoy, si eso sucedió cuando tenías 5 años y hoy tienes 30, pues el día de hoy sigues experimentando los efectos devastadores de ese evento traumático, de ese trauma sexual. Esos son a largo término, se quedan con la persona y en muchas ocasiones siguen creciendo y esos efectos van a interferir en tu diario vivir, en todo lo que hagas, en cómo hablas, en cómo piensas, en las decisiones que tomas, en cómo te relaciones con tus amigos, con tus familiares, en un noviazgo, en un matrimonio, con tus hijos. El deseo que tienes de alcanzar metas y la capacidad que tengas para poder lograrlas, eso va a estar muy impactado por los efectos que se quedaron después del evento traumático. Entonces eso es bien importante poder validar esto y comentarlo, que hay muchas personas que se sienten mal por no poder lograr una relación estable, se sienten mal porque no tienen amistades profundas, se sienten mal porque se sienten atrasados en la vida. Y es que tienen razón, porque no es lo mismo un ser humano con un cerebro saludable, con un sistema nervioso regulado, con la capacidad de acceder a sus emociones positivas, placenteras, a una persona que no tiene un cerebro saludable. Entonces hay muchas frases como de gente que dicen, pues yo no puedo aprender nada. Y a veces tiene razón. Aunque todos tengamos un mismo cerebro con los mismos elementos, no todos tienen las mismas capacidades, porque en algunos el trauma, o más bien dicho en todos, el trauma viene a debilitar estas capacidades que son tan necesarias para vivir la vida. Por supuesto que en cada persona se da de forma diferente y en un grado diferente. Hay personas que pueden estudiar, pueden sacar buenas notas, pueden tener un trabajo, pueden entrar en diferentes relaciones, y hay otras que no pueden. Hay otras que entran en relaciones, que entran en nuevos trabajos y de repente no se sienten capaces y se terminan saboteando muchos de sus proyectos, muchos de sus metas, de aquellas cosas que ellos quieren emprender y que quieren lograr y que son necesarias para un ser humano. Entonces, esto es importante. No es lo mismo tener un cerebro saludable a tener un cerebro que tiene un trauma, que tiene algo que le incapacita acceder a los recursos necesarios para la vida. A tener un cerebro que ha disminuido su capacidad de energía o que incluso ciertos órganos del cerebro se han modificado. Un cerebro que trabaja diferente a otros cerebros a causa del trauma interior, emocional o sexual. Es algo completamente diferente. Y por eso es que vemos muchas personas que tienen dificultades para hacer aquello que es muy normal y hasta sencillo para otras personas. En este caso, llamémosle, para experimentar una vida en plenitud, una vida en realismo, en aceptación. No digo que los que están sanos
solo les suceden cosas buenas. Pero lo que sí digo es que saben lidiar más fácil con aquellas cosas que no son tan buenas y pueden alcanzar de una manera más eficaz, más fácil, aquellas cosas que desean que les va a dar un provecho, un crecimiento para su vida. Hay 4 verdades sobre el trauma, que esto lo traigo del libro de Pierre Levin, que tiene como título Sanar el trauma. Él dice que hay 4 verdades sobre el trauma y lo estoy combinando porque va de la mano con lo que piensa Laura Davis y especialmente en este libro. El punto número 1 es que el sufrimiento forma parte de la condición humana. Todos los seres humanos se enfrentan a eventos que por una parte les va a causar sufrimiento, pero hay otros seres humanos que se enfrentan a otros eventos más fuertes que pudiéramos decir esto no debió de haberlo pasado a un ser humano. Pero el sufrimiento es parte de la condición humana. A veces las personas que menos nos imaginamos están atravesando o han estado atravesando durante varios años por situaciones inimaginables. Han estado en un modo alerta, en un modo sobrevivencia por mucho tiempo. Pero a todo ser humano podemos decir que de repente llega una enfermedad, una crisis emocional, de repente un familiar muy querido se muere en un tiempo que pudiéramos decir ¿por qué a tan temprana edad se murió esta persona? Aunque en este caso estamos hablando del trauma sexual, ahorita quise explicarte un poquito sobre el sufrimiento que forma parte de la condición humana. El punto número 2 es que si estamos sufriendo por mucho tiempo, no estoy hablando solo de un evento que murió un familiar y que atravesamos un duelo, sino que estoy hablando de que por muchos años ha venido este sufrimiento, o aunque fuera a corto plazo, es importante descubrir cuál es la razón de ese sufrimiento. Hay formas de descubrir y es importante, necesario que descubramos cuál es la raíz de ese sufrimiento. Aquí pues vamos a tener que pedir ayuda porque muchas veces no somos capaces de descubrir cuál es esa raíz, porque a veces lo que nos sucedió fue antes de que nuestra memoria se desarrollara. Normalmente antes de los 3 años, si te sucedió algo antes de los 6 años, no te recuerdas. Y el día de hoy puedes estar sufriendo por algo que sucedió antes de los 6 años o incluso por un trauma heredado, se le podría decir. Que esto le pertenece a lo que es el trauma transgeneracional. Cuando nuestra madre pudo haber producido mucho cortisol, adrenalina, que son las hormonas que se producen durante el trauma. Ella tenía un sistema nervioso desregulado. Entonces, cuando estábamos en el vientre de mamá, también recibimos esas mismas hormonas y nacimos con un sistema nervioso ya desregulado. El sistema nervioso desregulado es otra forma en la cual te estoy hablando de cómo se manifiesta el trauma, ¿no? Punto número 3, el sufrimiento puede ser sanado y transformado. Palabras de Pierre Levin, ¿no? Es muy común que pensemos que nunca vamos a parar de sufrir, pero la realidad es que a veces no nos hemos metido a un proceso profundo de sanación interior y personas incluso que han ido con un terapeuta solo fueron con uno, de ahí ya no fueron con otros o no intentaron otras herramientas. Pero de acuerdo a ellos, el sufrimiento puede ser sanado y transformado. Lo repito que la sanación es diferente, en este caso, hablar de lo emocional a lo físico. Me duele la mano, entonces yo digo, ya sané porque ya no me duele. En el caso de lo emocional, no es tanto así. A veces deja de doler, pero a veces lo que sucede es que yo aprendo a hacer algo diferente con el sufrimiento. Antes no sabía qué hacer y inconscientemente me producía más dolor. Pero con buenas herramientas, con buena nutrición, con buena calidad de vida, con buenos compañeros, con un grupo de apoyo, aprendo nuevas cosas y por lo tanto de alguna manera el sufrimiento se minimiza porque ahora lo puedo canalizar, lo puedo trascender o puedo hacer algo diferente. Tengo herramientas para no quedarme estancado en el sufrimiento. Una vez que identificamos el trauma, punto número 4, debemos encontrar un camino para salir de él. Es importante saber que hay caminos, que existen diferentes caminos, diferentes herramientas, diferentes terapeutas, diferentes grupos de apoyo, diferentes talleres, diferentes libros, diferentes videos, diferentes personas, diferentes experiencias. Y que es importante encontrar un camino para salir de ese sufrimiento. O a veces es importante encontrar uno y ese uno nos puede llevar a otros, ¿no? Como lo que ha sido mi caso, ¿no? Yo empiezo en una área, esa área me lleva a otra, de ahí a otra, de ahí a otra. Y hoy en día ya he caminado, pues, no sé exactamente por cuántos caminos, o cuántas herramientas, o cuántos terapeutas, o cuántos maestros, pero ha sido un grupo bastante considerable
de personas y de experiencias y de literatura en las cuales me he encontrado, en las cuales puedo darte testimonio de que existen muchas maneras que son muy desconocidas para muchos seres humanos el día de hoy. Entonces la pregunta es, ¿se puede sanar el trauma? ¿Qué es lo que nos dice ella? Ella dice, es posible sanar e incluso es posible prosperar. Es la manera que Laura Davis lo describe en su libro y que es el mensaje que le quiere dar al mundo. Y que de alguna manera también es el mensaje que queremos darte con estos talleres, con estos videos. ¿Qué es prosperar? No, para Laura Davis. Ella dice prosperar es disfrutar de un sentimiento de plenitud, satisfacción en tu vida y trabajo, amor genuino y confianza en tus relaciones y placer en tu cuerpo. Ella dice que es posible no solo sanar, sino que incluso prosperar. Ahora, comprendiendo bien esas palabras, te recuerdo que de la forma más realista de comprenderlo es que esto es un proceso y que un sentimiento de alegría no te va a durar toda la vida. La paz sí puede durar, es duradera, pero las emociones displacenteras como el enojo o el miedo, la vergüenza, siempre van a estar viniendo. Pero cuando ya hay un proceso ya no vienen con tanta frecuencia, y cuando vienen, como hay una vida cargada de buenos compañeros, de una familia donde hay un amor genuino, donde tenemos herramientas, entonces ya sabemos qué hacer cuando viene la tristeza, ya sabemos para qué vienen, ya sabemos para qué vienen las experiencias, los obstáculos de la vida. Tenemos más recursos, y al poder conectar con esos recursos y con un buen proceso de sanación, porque vamos a cambiar muchos hábitos, entonces se puede empezar a disfrutar de un sentimiento de plenitud, satisfacción en tu vida y trabajo, amor genuino y confianza en tus relaciones y placer en tu cuerpo. ¿Realmente entonces se puede sanar? Que continuamos con esa pregunta. El libro y ese taller es acerca de todo eso. Es acerca del proceso de sanación. Es acerca del trabajo y el esfuerzo que hay que poner, y lo que es y lo que se siente el trabajar en tu sanación. Entonces es una pregunta muy importante que hay que hacer, y que cuando yo estoy dialogando con alguien que tiene una situación difícil, que ha estado ahí por varios años, esa es una de las preguntas que se le invita a la persona a reflexionar. Es muy común que las personas no sepan qué es un proceso de sanación. No saben qué quiere decir un proceso de sanación. No saben cómo uno se conoce a sí mismo, cómo uno identifica esa raíz del sufrimiento, y no conocen las herramientas que existen hoy en día para poder regular el sistema nervioso y para poder cambiar el dolor mental que se tiene. Cuando digo mental, estoy hablando de algo real, no de algo imaginario. Entonces, hoy en día hay enfoques terapéuticos que van hacia el cuerpo, que van hacia la mente. Hay caminos, son caminos de nutrición, hay caminos de pasar tiempo con la naturaleza, hay herramientas para liberar emociones, herramientas somáticas que van al cuerpo, que a veces te hacen llorar o a veces incluso te hacen temblar para liberar la energía traumatizada. Hay herramientas de escritura, hay herramientas de arte, de pintura, de canto, hay herramientas de respiración, hay un complemento bastante grande de caminos, de herramientas, de enfoques que son muy efectivos, y vale la pena conocer todo eso, ¿no? Entonces, de eso se tratan estos videos, de eso se trata el libro de ella, que se llama El coraje de sanar. Y por eso es importante conocer a esos personajes. ¿Qué es lo que ellos han hecho? ¿Qué han aprendido? ¿A quiénes conocieron? ¿Y cuáles son los caminos que han desarrollado o que han descubierto, para de alguna manera nosotros meternos en esos mismos caminos para poder aplicarlos a nuestra vida? Lo que es muy importante para ella, y que esto lo he escuchado en todos los terapeutas con los cuales yo he asistido y los maestros con los cuales he tomado taller, es que esa sanación es importante quererla y escogerla conscientemente. ¿Qué quiere decir esto? Imagínate que alguien me dice, yo quiero sanar, pero esa persona no va a terapia, no lee libros. Si le dan una herramienta de nutrición, no la aplica. Si le invitan a levantarse un poquito más temprano, no lo hacen. Si le invitan a tener un hábito de movimiento, no sabe a dónde ir, no busca ayuda, entonces no se ha escogido conscientemente. Por supuesto que la persona herida tiene menos voluntad, tiene menos fuerza, tiene menos valor, pero
es importante hacernos esta pregunta si queremos escoger, si la queremos y si lo vamos a hacer conscientemente, porque va a venir un trabajo por delante. Entonces, el tiempo, es verdad, ayuda parcialmente. El tiempo va a colaborar, pero la sanación profunda no sucede solo con el tiempo. La sanación profunda únicamente sucede cuando la escogemos conscientemente, cuando nos metemos en el camino, cuando tomamos un compromiso y una dedicación con nuestra sanación. Cuando decimos mi sanación es lo más importante y por eso voy a dedicarle tiempo, energía, esfuerzo y hasta dinero. Poner como prioridad el sanar. Entonces es un enfoque más en el viaje que en la meta. Si me explico en lo que es conscientemente. Es decir, por ejemplo, si una persona tiene como una prioridad comprar un carro, se va a poner a trabajar a veces un poquito más, va a ahorrar dinero, se va a limitar en ciertos privilegios con tal de obtener ese dinero para esa meta. Pues lo mismo es con la sanación, muy parecido. Si la sanación es lo primordial, entonces vamos a buscar a las personas, vamos a hacer llamadas, vamos a mandar mensajes, nos vamos a abrir a hablar sobre temas incómodos, vamos a escuchar, vamos a poner atención. Si nos dicen una herramienta, vamos a ir a buscar a un psicólogo. Si no lo podemos, no tenemos el dinero para pagar a un psicólogo, vamos a ver a quién le podemos invitar a que nos regale incluso dinero. Vamos a ver la manera en cómo podemos avanzar, en cómo podemos convencernos de que estamos poniendo como prioridad nuestra sanación. ¿Por qué? Porque es lo único que vale la pena en la vida. Si no estamos sanos interiormente, nuestra vida se complica y también se la complicamos a los demás. No podemos abrirnos a todas esas cosas que la vida tiene para nosotros, que se van dando en un proceso de crecimiento, en un proceso de experimentar, de probar y de fallar, pero que podemos continuar con todo eso, ¿no? Y especialmente en las relaciones de amistad, de noviazgo, de matrimonio y con hijos, ¿no? Entonces es importante escoger la sanación conscientemente, aventarnos de una manera comprometida. ¿Qué más quiere decir esto? Si tú estás dispuesto a hacer el trabajo duro, porque es un trabajo fuerte. En mi caso, yo he estado desde el año 2011, verá que yo empecé en mi propio proceso, pero no fue hasta hace 4 años que tomé la decisión de ir a terapia. A mí no me tomó 6 años en el trabajo, más o menos, darme cuenta de que necesitaba un profesional de la salud mental que me acompañara, que me dirigiera y que pudiera ayudarme a hacer aquello que yo no podía. Ya que sanar un trauma emocional y en este caso un abuso sexual en la soledad, solo con ver un video o solo con leer un libro, yo te puedo decir que es casi imposible. Se necesita de la ayuda de alguien que conozca cómo funcionan estos procesos. Entonces, si estás dispuesto a trabajar duro, a hacer cambios duraderos en tu estilo de vida, si eres capaz de encontrar, de ir en búsqueda de los recursos y de un apoyo calificado, o sea, personas o una persona calificada para esto, si estás dispuesto a hacer que su sanación sea lo más importante, entonces no solo sanarás, sino que también vas a prosperar en tu vida. Entonces, como puedes ver, este video no es únicamente motivacional, aunque sí lo es. O sea, mi deseo es motivarte a que escojas conscientemente tu sanación, a que a lo mejor puedas empezar con estos videos o con este libro, pero que te des cuenta que todas las personas que han pasado por este proceso y que han logrado un nivel de sanación, se han comprometido de una manera muy efectiva al trabajo personal, porque toma trabajo. Confrontar tus emociones a veces duele, hay que hacer cosas que a veces uno no quiere, hay que gastar dinero que a veces uno ni quiere gastarlo o ni lo tiene, hay que buscar recursos a veces económicos, hay que ir a hablar con personas sobre temas muy incómodos y hay que adoptar estilos de vida que no tenemos, a veces nutricionales, a veces de ejercicio, a veces cambiar de ambiente sobre lo que hablamos de nosotros mismos o sobre con quienes hablamos, porque a veces el ambiente también está traumatizado. A veces hay que irnos de ciertos lugares, a veces hay que llegar a otros. El proceso es intenso, pero es satisfactorio, es necesario. Así que espero que este video
te motive primero a hacerte la pregunta si has escogido la sanación de una forma conscientemente, si la quieres escoger y sobre todo que la escojas y que te des cuenta que hoy en día tenemos esta fortuna de que la información la tenemos aquí en nuestras manos, aquí en un celular o en una computadora, y que ese puede ser el primer paso para que nos ayude a ir a buscar a ese grupo de apoyo o a esa persona calificada. Muy importante, que sepa de lo que está hablando, que sepa lo que está haciendo, que entienda los procesos de la mente, que entienda el trauma, que entienda lo que es un proceso de sanación y sobre todo que cree en sí misma y que crea que se pueda sanar. Así que nuevamente espero que este video esté colaborando con el proceso que estás tomando o que te vas a decidir a tomar para tu sanación. Si es la primera vez que estás conmigo, te recuerdo que este es un taller en el cual ya llevamos varios videos. Este es el número 6 y tenemos otros videos sobre las heridas emocionales de la infancia. Te invitamos a que te suscribas al canal para que puedas ver los siguientes videos que vienen a continuación, ya que compartas el video con alguien que tú crees que le puede ayudar. Así que eso ha sido todo por mi parte y nos vemos en el siguiente video.